La despedimos con efecto inmediato. Seguridad la escoltará hasta la salida, dijo ella sin siquiera levantar la vista de su flamante computadora portátil corporativa. Todavía estaba a medio camino de iniciar sesión en su cuenta de Slack por primera vez. La nuera del director ejecutivo, primer día, primera oficina. Yo. Sin apretón de manos. Sin explicaciones. Solo un tembloroso representante junior de recursos humanos de pie detrás de ella, como si estuviera observando a alguien desactivar una bomba con una espátula. La tinta de su paquete de bienvenida aún estaba húmeda, y ella ya estaba interpretando a la verdugo. Llevaba el cabello rubio recogido en una coleta alta, su currículum impreso en una gruesa cartulina color crema, y su confianza de MBA inflada como un castillo hinchable en una fiesta de divorcio. No hizo preguntas, ni siquiera parpadeó. Solo leyó la línea de su iPad, palabra por palabra. Se notaba que alguien la había entrenado, probablemente su marido, su suegro o el espejo. No me inmuté ni discutí. Me puse de pie, ajusté mi chaqueta y entregué mi credencial con el tipo de gracia que se aprende después de 30 años de tragar juegos de poder y aguantar egos en salas de juntas. Ella pensó que me estaba despidiendo, pensó que este era su primer gran movimiento. Todo lo que dije fue, quiero hacer esto bien. Dígale a su suegro que la reunión de la junta en 3 horas debería ser interesante. Luego salí, pasé junto al silencioso representante de recursos humanos, pregunté al guardia de seguridad que parecía más confundido que preocupado, pasé la foto enmarcada de la familia fundadora en el vestíbulo que, curiosamente, omitía a la mujer que realmente escribió los estatutos sobre los que construyeron todo su imperio. Y oye, ya que te tengo aquí, si esto ya te parece el tipo de caos corporativo que te deja boquiabierto, hazme un favor, pulsa el botón de suscribirse y dale un me gusta. No porque esté suplicando. Me han echado de oficinas mejores, porque realmente ayuda al equipo a seguir desenterrando estas historias y exponiendo lo que realmente sucede detrás de esas puertas de cristal. Te sorprendería la frecuencia con la que la persona despedida es la que tiene la rienda. Ahora, volvamos a nuestra caída programada regularmente. 3 horas. Ese fue el tiempo que tuvo entre su primer despido y su primer desastre legal. En ese tiempo me imagino que lo celebró. Tal vez descorchó un poco de champán en su oficina de la esquina, mi antigua oficina, para ser precisos. Tal vez redactó una alegre publicación en LinkedIn sobre liderazgo decisivo y decisiones difíciles. Diablos, probablemente ya tenía los hashtags listos, liderazgo siguiente capítulo chica empresaria o cualquier otra palabra de moda que su consultor de marca personal le dijo que incluyera. Mientras tanto, el paquete de la junta ya había sido enviado. La cláusula 17C, titulada sencillamente Reasignación de emergencia y activación de suspensión de voto, estaba enterrada en el acuerdo original de accionistas como una mina terrestre que nadie esperaba pisar. Escrita por tu servidora, revisada por el departamento legal, firmada por cada inversor que alguna vez preguntó, ¿pero qué sucede si el liderazgo se descontrola? La respuesta: si un ejecutivo es despedido sin una votación formal de la Junta y esa terminación es iniciada por un designado sin participación accionaria, bueno, entonces el designado pierde toda autoridad interina. La Junta se reúne dentro del día. El poder de voto revierte al accionista mayoritario. Yo. Porque mientras ella bebía burbujas y medía para nuevas cortinas, yo estaba tramitando esa activación de cláusula, fechada, firmada, con marca de tiempo y enviada por mensajero a cada miembro de la Junta, inversor y asesor jurídico general vinculado a esta empresa. Y a diferencia de su paquete de bienvenida, el mío venía con un acuse de recibo certificado. Ella pensó que me iría en silencio. Lo que no sabía era que nunca construí esta empresa para ser vista, la construí para estar a salvo de personas exactamente como ella, con derecho, impacientes, a quienes se les entrega el poder como si viniera con la contraseña del wifi familiar. Ella no fue la primera en subestimarme, pero bien podría ser la última, porque para cuando su publicación de LinkedIn estaba a medio redactar, su nombre ya había sido marcado en el sistema, ejecutivo no reconocido, sin derechos de voto, pendiente de revisión de accionistas y el fundador, su suegro, todavía no había visto el paquete. Pero lo haría. Oh, sí que lo haría. La razón por la que mi nombre no aparece en los folletos brillantes de la empresa o en la página, sobre nosotros, yo era la sombra en el andamiaje, la cláusula en el contrato,
la llamada que hacías cuando las luces de la sala de juntas estaban apagadas y la SEC, Comisión de Bolsa y Valores, estaba rondando como un halcón. Nunca quise el protagonismo, quería estructura, estabilidad, influencia y participación accionaria. Dios, la participación accionaria. Mientras ellos daban nombres de nietos de fundadores a las salas de conferencias y repartían placas a personas que llevaban aquí 5 trimestres fiscales, yo cobraba en porcentajes. Medio punto aquí, un punto entero allá. Participación accionaria, no bonificaciones. Acciones con derecho a voto, no títulos. Cada vez que se cerraba un trato o un inversor venía a olfatear, yo negociaba otra pequeña porción, en silencio, eficientemente. No jugaba al póker, yo construía la mesa e imprimía las cartas. Comenzó cuando la empresa era 2 sillas plegables, una pizarra blanca y un fundador que pensaba que el cumplimiento normativo era una mala palabra. Era un visionario claro del tipo que no recordaba si habíamos pagado a nuestros proveedores o si accidentalmente habíamos enviado 6 cifras al tipo que pintó nuestra sala de descanso. Intervine, simplifiqué, estabilicé, aseguré y por mis problemas me ofreció un título de vicepresidente. Lo rechacé. Pedí acciones en su lugar. Preferiría ser dueño del techo que sentarte debajo de él, bromeó. Exacto, le dije. Para el año 3 tenía el 18%. Para el año 8 el 41%, el director financiero se fue en una pelea a gritos por fondos mal asignados. Compré sus acciones con un gran descuento. Necesitaba el dinero, el divorcio es caro. Y cuando el hermano del fundador intentó demandarnos hasta la ruina y fracasó espectacularmente, se ofreció a llegar a un acuerdo privado. Tomé el 31% restante a cambio de un acuerdo de confidencialidad a prueba de balas y la promesa de nunca filtrar el desastre offshore de la familia. 72%. Ahí es donde me senté en silencio. Sin fanfarria, sin desfiles, solo propiedad mayoritaria, prolijamente archivada en el registro de Delaware. Y anidada dentro de esa propiedad estaba la cláusula 17C, una extraña sección de apéndice que nadie se molestó en leer porque decía que si un ejecutivo sin participación accionaria despedía a un directivo corporativo sin una votación de la Junta, todos los poderes ejecutivos serían suspendidos a la espera de una revisión de los accionistas. Era una cláusula para emergencias, traiciones, estupideces. La escribí después de que una versión más joven del sobrino de nuestro fundador intentara despedir a todo el departamento de marketing durante un berrinche. Vi cómo su LinkedIn se oscurecía en 48 horas. Esa fue la última vez que alguien tocó un poder que no se había ganado, hasta ahora. Porque lo que la rubia no entendía, lo que nadie le había dicho en su escuela de negocios de alto costo, era que heredar un título no significa heredar el control. El control no se regala, no está en tu apellido ni en la puerta de tu oficina. Está en los contratos, en la letra pequeña, en la cláusula escrita durante una llamada a las 2 de la mañana con un inversor paranoico de Boston que quería saber qué pasaría si el hijo idiota de alguien era ascendido. Resulta que se activa exactamente así, un pequeño despido engreído. Sin votación de la Junta, sin causa, sin proceso. Solo una chica con dientes recién blanqueados y una nueva firma de correo electrónico, entrando a mi oficina como si estuviera haciendo un reinicio de la serie Succession. No tenía ni idea de que al leer ese guión, había activado una trampilla corporativa que había estado cerrada con llave durante 17 años, esperando a alguien lo suficientemente tonto como para pisarla. Ahora, esa cláusula estaba activa. No solo envié la carta de activación, envié un paquete legal completo. Declaraciones de accionistas, desglose de participación accionaria, aprobaciones de correo electrónico archivadas, documentos con marca de tiempo, copias notarizadas. Incluso incluí su pequeño memorándum de despido firmado y fechado, completo con sus errores gramaticales y la cotirada de recursos humanos. Se reirían de eso más tarde. Bueno, alguien lo haría, porque mientras ella averiguaba cómo pedir plantas de oficina y mejorar su tarjeta de acceso, la Junta estaba leyendo un memorándum titulado Suspensión inmediata de la autoridad ejecutiva, cláusula 17C. Estaba a punto de aprender cómo es el verdadero poder. Y el fundador no tenía idea de que su más reciente herencia familiar acababa de pisar una mina terrestre con su nombre grabado en el detonador. Pero esa llamada estaba llegando y él no se estaría riendo. En algún lugar del 20º piso, en una oficina con paredes de cristal que no se había ganado y no entendía,
la nuera del director ejecutivo se sirvió una copa de champán de celebración. El tipo de botella que guardaban para las ofertas públicas iniciales o las salidas, ninguna de las cuales estaba en su horizonte. Descorchó la botella como si acabara de matar a un dragón, no como si hubiera despedido a la mujer que era el dragón, y la hubiera reemplazado con absolutamente nadie. Primer día, primer problema resuelto. Le envió un mensaje de texto a su marido: hora de limpiar la casa. Se quitó los tacones, cruzó las piernas como había visto en 1.000.000 de fotos de archivo de directores ejecutivos, y abrió su computadora portátil para empezar a redactar una publicación de LinkedIn que habría hecho vomitar a cualquier becario de relaciones públicas de vergüenza ajena. Algo sobre tomar decisiones difíciles para una visión a largo plazo. Se detuvo a mitad de camino de escribir: el liderazgo es una acción, no un título. Sin darse cuenta de que estaba a punto de perder ambos. Mientras tanto, abajo, metafórica y literalmente, los miembros de la junta directiva estaban abriendo un tipo de botella muy diferente, una sellada en un sobre FedEx a prueba de fuego, estampado con activación de la cláusula 17C confidencial. El mensajero había llegado 15 minutos antes, entregó los paquetes a los asistentes ejecutivos como si fueran citaciones judiciales y se fue sin decir una palabra. Dentro de ese paquete había una pila de 3 pulgadas de grosor de infierno. Página de cubierta: activación de la cláusula 17C, propuesta de transición de accionistas. Subtítulo: solicitud de reunión de junta de emergencia inmediata según el Estatuto 8.4. Adjunta venía una carta de activación firmada, fechada esa mañana, con marca de tiempo a las 7:03 de la mañana, horas antes de que yo fuera despedida. La acompañaba un desglose completo de la participación accionaria, cada acción que había adquirido en 20 años, cada transacción, cada acuerdo cotirado, un libro mayor de cartera completo con notarizaciones y registros verificados. La reacción no fue instantánea, fue peor. Fue lenta, esa sensación de pavor creciente cuando te das cuenta de que no estás en problemas, estás en litigio y aún no habías revisado tu correo electrónico. Para cuando el abogado personal del fundador examinó la cláusula y encontró la frase clave: suspensión de la autoridad ejecutiva tras la terminación unilateral por un designado sin participación accionaria, dijo en voz alta: «Oh no». Y luego, más bajo: «Oh no». El paquete también incluía un mandato de reunión. La Junta estaba legalmente obligada a reunirse en un plazo de 3 horas. Ese contador ya había comenzado. Me aseguré de ello. No necesitaba estar en el edificio, la ley sí, los contratos sí. Y para cuando su historia de Instagram de celebración mostraba champaña encubierta, primer movimiento hecho con un boomerang de copas tintineando, su nombre ya había sido marcado por los registros de LegalZoom y DocuSign como la única iniciadora de una terminación que no tenía autoridad para hacer. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad y en 2 zonas horarias, los miembros de la Junta cancelaban almuerzos, se saltaban el golf y llamaban a sus asistentes para reprogramar las revisiones trimestrales. No estaban contentos, estaban atrapados. Porque una vez que la cláusula 17C se activa, ya no se trata de política de oficina. Se trata del deber fiduciario, los derechos de voto, la exposición a la SEC, sus bienes personales, sus nombres en expedientes que nunca revisaron. Esto no era una disputa familiar, esto era una reversión de control legalmente vinculante. Y allí, en blanco y negro, estaba el número en el que no habían pensado en años: 72% de control de voto del accionista mayoritario. La activación de la cláusula significaba la revocación de emergencia de todos los nombramientos ejecutivos realizados en las últimas 48 horas. Revocación inmediata de la autoridad no sancionada por la Junta. Mi autoridad fue restablecida en el momento en que la suya fue anulada. Hoy no olvidemos la guinda del pastel: la cláusula no solo era real, era irreversible una vez presentada. Ese pequeño detalle había sido añadido durante un susto muy específico de inversores hace años. Querían la seguridad de que si alguien se descontrolaba, no podría deshacer la reunión de emergencia con una disculpa de pánico y un memorándum retractado, no había botón de deshacer. Así que mientras ella se pavoneaba por el pasillo con su pequeño portapapeles e intentaba averiguar cómo acceder a los sistemas financieros internos, las sillas de la sala de juntas ya se estaban ocupando. El fundador aún no había llegado, pero su teléfono había vibrado 2 veces, y ambas veces ignoró la pantalla. La tercera vez que contestó, todo cambió.
El fundador estaba a mitad de su golpe en el hoyo 7 del club de campo que había cofinanciado, mascando un puro que combinaba con su bronceado y su ego, cuando entró la primera llamada. Ignoró la segunda también. No fue hasta el tercer timbrazo persistente y agudo desde la línea personal de su asesor jurídico general, que gruñó, soltó el palo y espetó: más vale que sea bueno. Lo que siguió no fue bueno ni siquiera malo, fue catastrófico. Dijo la voz al otro lado, ¿ahora qué? ¿Por qué? Ladró él. Necesita oír esto en persona. Ella firmó algo. Clic. No terminó la ronda, no le dio propina al caddy, no se quitó los tacos. Simplemente se dirigió a su escalade y regresó a la oficina en menos de 20 minutos. Un récord olímpico para alguien que normalmente requería 2 asistentes y un valet, solo para cruzar la puerta principal. Cuando llegó, el departamento legal lo estaba esperando. También su director financiero, una asistente temblorosa, una sala de conferencias a medio llenar donde ya nadie sonreía. El asesor jurídico general no perdió el tiempo. Simplemente abrió una carpeta de cuero, respiró hondo y leyó: de acuerdo con la cláusula 17C del Acuerdo de Accionistas enmendado, cualquier terminación ejecutiva llevada a cabo por un designado sin participación accionaria sin la votación previa de la Junta resultará en la revocación inmediata de toda autoridad de liderazgo interina. Suspensión de los nombramientos del equipo de alta dirección realizados en las últimas 48 horas, aplazamiento automático del control ejecutivo al accionista mayoritario, pendiente de revisión de la Junta de Emergencia. El fundador se congeló por un segundo. Parecía que no había oído hablar en inglés. Luego su mandíbula se apretó, sus sienes palpitaron y gruñó: ¿quién firmó la terminación? Nadie respondió. Preguntó de nuevo, más fuerte, más desesperado: ¿quién diablos firmó la terminación? El director financiero tragó saliva con dificultad, sus ojos se dirigieron a la asistente junior, que parecía a punto de vomitar en su tableta. Finalmente el asesor jurídico general respondió con voz plana e implacable: su nuera. Sola. El silencio en esa habitación fue quirúrgico. El fundador parpadeó una vez lentamente, luego otra. El color se le escurrió del rostro como si alguien le hubiera quitado un tapón detrás de las orejas. Ella no tiene autoridad para firmar, dijo, como si decirlo en voz alta pudiera de alguna manera hacer retroceder el reloj. No, dijo el abogado. No la tiene. Nunca la tuvo. Ella fue nombrada directora de estrategia por usted, ratificada por la Junta, y ella no posee ninguna participación accionaria. Su autoridad es enteramente derivativa, lo que significa que, según la cláusula 17C, su terminación unilateral de un directivo corporativo es inválida e ilegal. El fundador se pasó una mano por la boca, paseándose, murmurando para sí: Jesús, Jesucristo. Luego más fuerte: esto es un malentendido. Hablaré con ella. Lo reenviaremos. El abogado no lo dejó terminar. No hay reenvío. La cláusula está activa. Ha sido activada. La documentación fue presentada antes de que la terminación se ejecutara. Con marca de tiempo notarizada y distribuida a todos los inversores. Le quedan 2 horas antes de que comience la reunión de emergencia. Pero ella es familia, intentó él. No es familia accionista, interrumpió el abogado. Y ahora mismo está sentada en la oficina de su exasesora, comiendo fresas y preguntando cómo cambiar la declaración de misión de la empresa. El fundador se sentó bruscamente como si la silla lo hubiera golpeado. Sus manos temblaban. Ya no era el patriarca arrogante de una cartera de $1.000 millones, solo un hombre mayor que se dio cuenta de que le había entregado un arma cargada a alguien que pensaba que el seguro era opcional. ¿Dónde está ella?, preguntó con voz apenas audible. Probablemente escribiendo un comunicado de prensa, murmuró el director financiero. Levantó la vista con los ojos rojos. ¿Ahora qué hacemos? El asesor jurídico general cerró la carpeta. Usted se sienta en esa sala de juntas. Escucha. No interrumpe. Y cuando ella entre, porque si entrará, usted recordará que ella posee el 72% de esta empresa. Dios nos ayude a todos, dijo más que nada para sí mismo.
Y mientras se ponía de pie lenta y dolorosamente, se podía ver cómo le calaba hondo como un golpe en el estómago de su propio pasado. Él nunca le dio poder, ella lo tomó una cláusula a la vez. Cuando se firmó el memorándum de despido esa mañana, lo primero que hizo la nuera, antes incluso de que el café terminara de hacerse, fue enviar un mensaje de Slack al departamento de TI: por favor, desactiven todo acceso para redactado. Bloqueo inmediato. Limpieza completa del sistema. Sin agradecimientos, sin firma, solo una orden corporativa escrita con uñas manicuradas. Todavía estaba disfrutando del zumbido de la autoridad percibida, probablemente pensando que estaba haciendo historia en lugar de activar una trampa. Puso en copia a 3 directores y añadió una cara sonriente para suavizar el golpe, como si los emojis pudieran tapar agujeros legales. El director de TI vio el mensaje a las 9:22 de la mañana. Lo miró fijamente, luego al terminal, luego a la lista de registro interno, la real, no los vistosos paneles de control que el equipo de alta dirección usaba para las presentaciones de la junta. Esto era el backend, los cimientos. Y justo allí, en negrita, administrador principal, redactado. Titular del token de autoridad de cumplimiento, redactado. Signatario digital legal para vinculación contractual, redactado. Control del registro de accionistas, redactado. Acceso de control de participación accionaria, 72.04%, redactado. No congeló la cuenta. No la bloqueó. Ni siquiera respondió. En cambio, llevó su computadora portátil al departamento legal, la dejó suavemente como una bomba con un temporizador bajo el teclado y dijo: ella sigue totalmente conectada. Si la desactivo, perdemos acceso a 3 herramientas de cumplimiento, 7 portales de inversores, la API de presentación automática de la SEC y el libro mayor de accionistas. El departamento legal ni siquiera levantó la vista. No la toques. 10 minutos después, la nuera pasó caminando, actuando como si dirigiera el lugar. El tipo de TI no dijo nada. El departamento legal dijo menos. El edificio se había quedado en silencio, callado como el ala de un hospital antes de una mala noticia. De vuelta en su oficina, regresó a su publicación de LinkedIn a medio terminar. La leyó en voz alta una vez: tomé mi primera decisión difícil como directora de estrategia. El liderazgo significa priorizar la salud de la empresa, incluso cuando es incómodo. Estoy orgullosa de nuestra dirección. Liderazgo, pensamiento estratégico. Siguiente capítulo. Miró el cursor parpadeante. Añadió una línea: comienza una nueva era. Pero sus dedos no se movieron para pulsar publicar. Todavía no, porque algo andaba mal. Su bandeja de entrada se había silenciado. Sin nuevos mensajes del departamento legal. Sin respuestas de felicitación de la junta. Y notó algo más: el panel digital que usualmente mostraba umbrales de votación y métricas operativas estaba en gris, como si alguien hubiera accionado un interruptor que ella no conocía. Intentó acceder a la tabla de capitalización. Error. Intentó aprobar su propia solicitud de gastos. Denegada. Intentó programar un memorándum de liderazgo a través de comunicaciones internas. Bloqueado. Los sistemas digitales no estaban fallando, la estaban rechazando. Y luego, como si fuera convocada por el propio pavor, su teléfono vibró. Número desconocido. Un mensaje de texto: el inversor principal. ¿Qué está pasando? Creía que era intocable. Lo releyó 2 veces con la boca seca, luego verificó el remitente. Confirmó que no era una broma. Inversor principal. El que personalmente voló por todo el país el año pasado para rogarle que mediara una fusión. Intocable. Esa palabra no se refería a ella, se refería a la mujer que acababa de intentar eliminar. La misma mujer que aún figuraba como signataria principal en cada sistema. La misma mujer cuyo nombre aparecía en el registro digital como el directorio raíz de una red que ella ni siquiera había aprendido a navegar. La misma mujer que, según la tabla de capitalización archivada en su portal de inversores, aún era la propietaria del lugar. Miró su publicación de LinkedIn. Hoy tomé mi primera decisión difícil. Borró todo. La publicación se quedó en borradores. Ni siquiera cerró la ventana, solo la miró fijamente, pálida ahora,
con una mano congelada sobre el ratón. En otra oficina, el fundador tenía la cara entre las manos. Y al otro lado del edificio, el director de TI estaba haciendo una copia de seguridad del registro en una unidad segura etiquetada, según cláusula 17C. Ese fue el momento en que la nuera se dio cuenta de algo que la escuela de negocios nunca le había enseñado: no eliminas a una reina de la junta, simplemente activas su siguiente movimiento. La sala de juntas ya estaba llena cuando ella llegó. El tipo de lleno que no permite conversaciones, solo miradas, susurros cortados. Maletines apilados de forma ostentosa. Sin pasteles, sin café, solo agua. Hielo derritiéndose lentamente en vasos que sudaban, como si la temperatura hubiera bajado 10 grados y nadie quisiera decirlo en voz alta. Entró vistiendo un traje de pantalón color crema que nunca había visto un tribunal. Su expresión, la misma suficiencia brillante que había llevado toda la mañana, como si esta fuera solo otra reunión en una lista de control. Apretó su portafolio de cuero, ajena a la tormenta en la que había entrado. Algunas cabezas se giraron, pero ninguna con la sonrisa que ella esperaba. La mayoría evitó el contacto visual por completo. Buenas tardes, gorjeó haciendo un pequeño asentimiento a la silla en la cabecera de la mesa. Se movió hacia ella. Nadie se movió para detenerla hasta que estuvo a medio sentar. Entonces el presidente de la junta, un hombre mayor con dedos como madera a la deriva y una memoria como un archivador, se aclaró la garganta. Puede observar, por supuesto, dijo con voz plana. Pero ese asiento está reservado. Ella parpadeó. Se detuvo a mitad de movimiento. ¿Reservado para quién? La sala no respondió. En cambio, el asesor jurídico general habló desde el extremo más alejado de la mesa, cerrando un grueso paquete de documentos con una calma quirúrgica. Según la cláusula 17C del acuerdo de accionistas, su nombramiento como directora de estrategia ha sido suspendido con efecto inmediato, pendiente de revisión de los accionistas. Su voz era pequeña pero aguda. Disculpe. Suspendido, repitió el asesor. Anulado. Legalmente hablando, usted no posee participación accionaria y no hubo voto sobre su posición. La terminación que usted inició esta mañana no fue autorizada, y bajo la cláusula, toda autoridad ejecutiva que le fue otorgada ha sido revocada. Miró a su alrededor, esperando que alguien, quien fuera, interviniera. El fundador, en silencio, mirando un punto en la mesa como si lo hubiera insultado personalmente. El director financiero, mirando su teléfono, deslizando la pantalla como si intentara avanzar rápidamente por la realidad. Incluso su propio marido, sentado cerca del final, evitó sus ojos. Parecía que intentaba fundirse con la silla misma. Yo. Comenzó con la voz temblorosa. No entiendo esa cláusula. ¿No era solo una hipótesis? Es decir, nadie la ha usado antes. El asesor legal se ajustó las gafas. Es efectiva. Fue activada con la documentación adecuada esta mañana. Con marca de tiempo notarizada y distribuida antes de que se iniciara su acción. Ella intentó reír un poco de la forma en que lo hacía en las fiestas de cóctel cuando alguien contaba un chiste que no entendía. Está bien, pero ¿quién la activó? Nadie respondió. Solo una larga pausa lo suficientemente pesada como para doblar las paredes. Miró al fundador, suplicante ahora. Él no se movió. Finalmente el presidente se reclinó, el cuero crujiendo como si la estuviera juzgando. Ella, dijo simplemente. La que intentó borrar. Ese nombre no fue pronunciado, no era necesario porque su presencia ya estaba en la habitación, sentida, no vista, como si la gravedad se hubiera desplazado hacia un centro invisible. La mujer que intentó despedir estaba en todas partes, en los papeles que sostenían, en los correos electrónicos que leían, en la cláusula que todos habían olvidado hasta que se activó como una alarma de incendios en una bóveda cerrada. Ella ni siquiera había entrado al edificio, y aún así era la propietaria. La nuera se quedó allí, sin saber qué hacer con las manos. Por primera vez en todo el día, parecía joven, como una niña que accidentalmente abre la puerta equivocada en un tribunal y deambula hacia un juicio donde su nombre era el titular. Pero ella ya ni siquiera está en la empresa, intentó de nuevo con la voz más débil ahora. Ella nunca estuvo solo en la empresa, dijo el asesor legal en voz baja. Ella es la empresa.
Y con eso el presidente hizo un gesto hacia un asiento vacío en el extremo más alejado, no en la cabecera. Si desea observar, dijo, por favor, siéntese allí en silencio. Ella dudó, se movió como alguien que camina hacia un velorio, no a una reunión. Sus tacones resonaron demasiado fuerte. Se sentó. No volvió a hablar, y cuando miró de nuevo hacia la cabecera de la mesa, ahora había un asiento vacío con una tarjeta de identificación dorada que la asistente estaba colocando en silencio. Un asiento reservado para alguien que aún no había llegado, pero cuyo silencio era más fuerte que cualquier cosa que hubieran escuchado en todo el año. Exactamente a las 2:59 de la tarde, la manija de la puerta giró. Lenta, deliberadamente. Se podía sentir la tensión en la habitación como un cable con corriente. Nadie habló. Incluso la nuera dejó de juguetear con su bolígrafo. Entró a las 3 en punto. Sin prisa, sin fanfarria. Llevaba el mismo traje negro que le habían visto 1000 veces antes, ajustado como una segunda piel. No llamativo, no ruidoso, pero inconfundiblemente suyo. El tipo de presencia que no necesitaba presentación ni explicación. No sonrió, no asintió, no pidió permiso. Caminó directamente a la cabecera de la mesa, al asiento que el fundador no había tocado desde que la cláusula cayó como una guillotina, y colocó una carpeta de cuero frente a ella. No se sentó. La abrió y leyó. Su voz era tranquila, no teatral, no emocional, solo un hecho. Como accionista mayoritaria, dijo, solicito formalmente una votación vinculante para rescindir todos los nombramientos del equipo de alta dirección realizados en las últimas 48 horas, pendiente de revisión de los accionistas. Las palabras cayeron como ladrillos. Al principio no hubo reacción, solo silencio, como si la habitación hubiera tragado su propio aliento. Luego el presidente se aclaró la garganta. Moción recibida, registrada, se incluirá en el acta para consideración inmediata. Aún así, nadie se movió. El fundador no habló, ni siquiera levantó los ojos. Simplemente se quedó sentado con la espalda encorvada, mirando el cuadro de cristal que tenía delante como si no pudiera entender cómo había llegado allí. Parecía más pequeño, como si alguien le hubiera hurgado en el pecho y le hubiera arrancado la confianza que solía llevarlo a través de ofertas públicas iniciales, negociaciones de adquisiciones y 3 demandas diferentes sin inmutarse. Ella no lo miró, no lo necesitaba. La nuera parecía a punto de desmayarse. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Sus manos, tan firmes horas antes cuando firmó un memorándum de despido con una firma que no significaba nada, ahora temblaban alrededor de los bordes de su bloc de notas. Y aún así no habló. Nadie lo hizo porque allí estaba escrito, dicho, presenciado, un recordatorio de que no había perdido el control cuando la escoltaron fuera. Les había dado la ilusión de ello, los había dejado jugar a disfrazarse con títulos y oficinas de esquina y pancartas de LinkedIn, mientras ella movía los hilos detrás de una armadura legal insonorizada. Pensaron que se marcharía. Pensaron que la credencial significaba poder, pero ella no era una empleada, era la dueña, y este era su recordatorio. El abogado confirmó la presentación. La cláusula 17C faculta a la autoridad del accionista mayoritario para anular las decisiones ejecutivas interinas pendientes de verificación por la Junta. Se puede proceder a una votación. El presidente asintió. La moción está en vivo. La Junta se reunirá en privado para su confirmación. Se les informará de los resultados al cierre del negocio. Me quedaré, dijo ella. No una petición, no una amenaza, solo una declaración de hechos. Alguien preguntó suavemente, ¿le gustaría tomar asiento? Finalmente se giró, miró la silla vacía de la cabecera. De vuelta a la multitud. No, dijo. Me quedaré de pie. No era desafío, era dominio. Silencioso, absoluto y aterrador, porque no te sientas cuando ya eres dueña de la mesa. Y ella lo era. La Junta lo sabía, el fundador lo sabía. Diablos, incluso los registros de acceso Wi-Fi lo sabían, ella todavía tenía privilegios de superusuario. Nadie se atrevió a desactivarlos. El fundador finalmente habló, un susurro, tú lo preparaste todo. Sus ojos se fijaron en los de él. Protegí lo que tú les entregaste a los niños.
Nadie interrumpió, porque ¿qué había que decir? Nunca gritó, nunca pataleó, nunca envió un solo correo electrónico pasivo-agresivo. Esperó, observó, los dejó pensar que tenían el control. Y ahora les había recordado a cada persona en esa habitación, a cada traje, a cada estratega, a cada nombre delegado en una silla acolchada, que a veces el poder no es ruidoso. Es silencioso, estratégico, paciente e imposible de despedir. La sala de junta se vació lentamente como personas evacuando una iglesia después de un exorcismo inesperado. Sin contacto visual, sin charlas, solo el roce silencioso de las sillas y el arrastrar de carpetas. Cada director dolorosamente consciente de que acababan de presenciar un cambio tectónico bajo sus pies. Ella permaneció de pie, no porque necesitara demostrar un punto. Ella era el punto. Una cláusula viviente en tacones. Su carpeta seguía cerrada, perfectamente alineada con el borde de la mesa. No necesitaba notas, tenía la habitación memorizada. Los actores, las cláusulas. El silencio que la siguió no fue incómodo, fue ganado. El fundador se quedó el último, fingiendo releer sus propias notas, pero en su mayoría solo retrasando lo que sabía que venía. Finalmente, cuando la puerta se cerró con un clic detrás del último rezagado, levantó la vista. ¿Podemos hablar en privado?, preguntó. Ella asintió levemente y caminó hacia una pequeña sala contigua a la sala de juntas, destinada a conversaciones paralelas que usualmente involucraban bonificaciones, no ultimátums. Él la siguió lentamente. Cada paso pesaba con las últimas 2 décadas que él creyó controlar. Ella no se sentó, él sí. Y por unos segundos ninguno dijo una palabra. Solo el suave zumbido del sistema de climatización del edificio y el pitido lejano de una impresora en algún lugar del pasillo. Él finalmente rompió el silencio, no sé qué decir. No necesitas decir nada, dijo ella con voz uniforme. Necesitas elegir. Abrió la carpeta una última vez, deslizó 2 hojas sobre la mesa, una al lado de la otra. Sin teatralidad, solo los términos. Página izquierda, propuesta de compra. Adquisición de su participación del 72% a 10 veces la valoración actual. Limpio, sin litigios, sin cláusulas residuales. Él podría conservar el edificio, el nombre, el cascarón. Página derecha, términos de reorganización. Ella sigue siendo accionista mayoritaria. Presidenta ejecutiva. Reestructuración inmediata de todo el equipo de alta dirección. Auditorías departamentales, rastreo de activos, se acaba el nepotismo, se acaban los títulos ceremoniales. Ella toma las riendas públicamente. Él miró ambas como si estuvieran escritas en un guión antiguo. Necesito tiempo, murmuró. Ella no parpadeó. ¿Tuviste tiempo? Sus ojos se levantaron. No había veneno en los de ella, ni rencor. Solo la claridad inquebrantable de alguien que pasó 20 años preparándose para este momento exacto, mientras todos los demás jugaban a la silla musical con los títulos. Nunca quise que llegara a esto, dijo débilmente. Ella inclinó la cabeza. Entonces deberías haber leído lo que firmaste. Esa frase caló hondo porque no era cruel, era precisa. Él extendió la mano hacia la hoja de compra, su mano flotando, pero no la tocó. ¿Te irías así sin más? Casa limpia o venta, dijo ella. Pero no dejaré que este lugar se pudra bajo tu nombre. Él se inmutó con tu nombre porque la verdad era que su nombre siempre había estado ausente de las placas, pero presente en los estatutos, las finanzas, las auditorías de riesgo, los contratos que él nunca leyó realmente. Su nombre estaba en las notas al pie que hicieron legal el imperio. ¿Quieres venganza?, preguntó casi para sí mismo. Ella no respondió porque no era venganza. Era estructura, consecuencias. El tipo de consecuencias silenciosas que llegan cuando ignoras una fuga durante tanto tiempo que se convierte en una inundación. Él se recostó frotándose las sienes como si pudiera rebobinar el tiempo. Ella se mantuvo perfectamente inmóvil, dejándolo revolcarse en la realidad que había construido sobre suposiciones y apellidos. Después de una larga pausa, preguntó ¿cuánto tiempo tengo? Cogió el papel de compra y lo dobló cuidadosamente una vez. Recibirás la oferta formal esta noche, 24 horas.
Luego se dio la vuelta, dejando la propuesta de reorganización donde estaba. Al llegar a la puerta se detuvo. Una cosa más. Él levantó la vista. Cuando ella entró en mi oficina y me despidió, dijo ella, con voz baja y firme, no cometió un error. Hizo una elección. Luego abrió la puerta y lo dejó solo con lo que más temía que perder el control, vivir en un mundo donde nunca lo había tenido realmente. A la mañana siguiente el edificio se sentía diferente. No más ruidoso, no más silencioso, simplemente despojado de pretensiones, como si alguien hubiera quitado el papel tapiz y encontrado el plano original debajo. No hubo ningún anuncio, ningún mensaje masivo en Slack, ninguna dona de celebración en la sala de descanso, solo una única actualización en el calendario de todos, reunión informativa de transición de emergencia, asistencia ejecutiva obligatoria. El fundador no apareció. En cambio, su correo electrónico de renuncia se envió 5 minutos antes de la reunión. Después de muchos años maravillosos, me retiro por motivos personales. Tengo plena confianza en la Junta y los accionistas para guiar a la empresa hacia adelante. Nadie respondió. La nuera llegó a las 8:57 de la mañana con un blazer gris discreto y zapatos planos. La confianza desinflada, el delineador corrido como si no hubiera dormido. Su credencial no emitió un pitido cuando intentó entrar a la planta principal de conferencias. El guardia de seguridad se le acercó con suavidad, con respeto, y le ofreció escoltarla hasta la salida. Ella no se resistió. No pidió hablar con nadie. Simplemente entregó la credencial, el teléfono de la empresa y las llaves de la oficina que nunca había sido realmente suya. Mientras la acompañaban más allá del mostrador de recepción, ella miró el panel digital de la pared donde solían desplazarse los nombres de los ejecutivos en una animación brillante. Ya había sido actualizado, presidenta ejecutiva Upline nombrada por accionista mayoritario. Sin foto, solo el título. El nuevo equipo ejecutivo se reunió a las 9 en punto. No era un grupo desorganizado de trepadores de escalafón por tradición, sino una unidad quirúrgica de personas nombradas por los inversores. Personas que sabían cómo reconstruir una empresa sin necesidad de una ceremonia de corte de cinta. El departamento legal se sentó junto al de cumplimiento normativo, finanzas junto a gobernanza. Sin carteles motivacionales, sin títulos vacíos, sin ilusiones. Ella entró la última. Sin fanfarria todavía. Caminó directamente a la cabecera de la mesa. Esta vez se sentó. Comenzaron con los puntos de acción, auditorías de la lista del equipo de alta dirección, procedimientos de realineación de la participación accionaria, derechos de los contratistas, nada dramático, nada caótico. Solo la labor meticulosa y silenciosa de una mujer reclamando la casa que diseñó con sus propias manos. En un momento alguien bromeó, deberíamos imprimir la cláusula 17C y enmarcarla. Ella no se rió, solo asintió una vez. Asegúrense de que sea visible. La reunión terminó a tiempo. Sin aplausos, sin comunicado de prensa, solo movimiento, acción, un regreso al verdadero liderazgo. Se puso de pie y recogió su carpeta, haciendo una pausa mientras la sala se vaciaba. Luego caminó por el mismo pasillo por el que la habían llevado días antes. Las mismas baldosas, la misma esquina desgastada donde siempre se atascaba la maleta con ruedas de alguien. Solo que esta vez, la gente no evitó el contacto visual. Asintieron, abrieron puertas, hicieron espacio. Pasó por la oficina de Ti. El director le dio un pulgar hacia arriba y dijo, derechos de administrador restaurados, ya redirigido. Ella no dejó de caminar. Pasó la pared de cumplimiento normativo y se detuvo el tiempo suficiente para notar que el organigrama obsoleto había sido retirado. Alguien había dejado los clavos en el panel de yeso, como un recordatorio de que nada es permanente, pero algunas cosas dejan huella. Y finalmente llegó al vestíbulo. La misma recepcionista, el mismo escritorio. Excepto que esta vez no pasó de largo. Se detuvo, dejó su carpeta con una sonrisa que no era engreída, solo real, y dijo, dígales que necesitaré un nuevo acceso de credencial. Preferiblemente algo con un chip dorado. Luego recogió sus cosas y salió como si nunca se hubiera ido. No porque regresara, sino porque nunca se había ido. El poder no provenía de un título o una placa con un nombre o un linaje.
Provenía de conocer el cableado dentro de las paredes, la tinta en los contratos, las reglas que todos los demás olvidaron hasta que se les recordó. Y ahora todos recordaban exactamente quién construyó el edificio. Muchas gracias, leyendas de los viejos tiempos de la oficina.